Imagínate despertar perdido en medio de un desierto y te das cuenta que ni siquiera estás en el planeta Tierra, con un gran misterio por descubrir, con gusanos alienígenas atacándote. Bueno, no esos gusanos, pero ya tienes la idea. Esto es Starza. Pero Mr. G, esa serie ya la vimos. Estás reciclando video. Cállate la boca, maldito niño rata. Todo comienza cuando nuestro personaje está en medio de una maratón y aparece una tormenta de arena. Buscamos refugio y terminamos desmayándonos por el mismo cansancio. Apenas despertamos, recogemos una piedra y vemos nuestro inventario, donde tenemos menos recursos que un bolsillo de un estudiante. Salimos al exterior, juntamos otra piedra, me hago un cuchillo rudimentario y talamos una yuca. Obtenemos tallos y palos y me hago un hacha rudimentaria y seguimos camino. Llegamos al primer oasis con unos 43 grados en nuestra nuca. Lo primero es refrescarnos y darnos un chapuzón e hidratarnos. Lo segundo es recolectar algo de cocos para comer. A veces los cocos desaparecen más rápido que promesas de político igual, ¿eh? Y la temperatura sigue subiendo a unos hermosos 46 grados como si el sol estuviera en modo incinerador. ¿Me fabrico un gorro tan útil como este paraguas? ¿Me encuentro con un escorpión con ganas de envenenarme? Como lo hacía tu ex contigo. La noche es otra fiesta con un frío extremo. Nos quedamos junto a una hoguera que hicimos para mantenerlos calientes. Muy frío, que no habíamos visto un frío tanto este año como este año tanto frío. Colocamos una señal para no perderme, aunque considerando mis habilidades de orientación es más probable que me pierda en un pasillo recto. Como carne y nos dirigimos al siguiente oasis. En el camino me encuentro unas ruinas. Mientras revisaba el área encontré un artefacto antiguo donde nos da una visión de lo que ha pasado. Una civilización antigua nos habla de una amenaza subterránea que ansía sangre y carne fresca, donde coexistieron luchando, y aquí tenemos una idea de lo que vamos a enfrentarnos. Encuentro varios recursos útiles donde desbloqueo una forja, un horno y un mortero. ¿Creo una tabla de arena para deslizarme por el desierto? Aunque resultó ser poco útil. Finalmente llego a otro oasis cerca de la pirámide. Ahí encontré arcilla, decido construir un cofre para guardar mis objetos y un par de cimientos. El horno y el mortero están listos y colocamos una cama para irnos a descansar. Al día siguiente me dirijo a rebuscar a la pirámide y obtengo un catalejo que nos permite ver cosas muy útiles. Eso es nuevo. Seguimos viaje y comienza un terremoto. Uy, no, gente. Empezó el temblor. No me jodas. ¿Pero qué ha pasado? Llegamos al siguiente oasis y nos ponemos en modo cazador. En un momento comienzo a escuchar un gusano alienígena, pero en modo flipper. Logro derrotarlo, recolecto materiales, construyo un refugio y una fogata. Al día siguiente me dirijo al templo más cercano, dentro descubro y desbloqueo la perforadora de arena, un terrario para escarabajos y el hacha de metal. En un ala del templo está lleno de escombros y necesitamos un barril de explosivos para poder avanzar. Al salir descubro que los gusanos están de vuelta, me enfrento a ellos con las flechas que tengo y finalmente logramos vencerlos. Me creo una nueva mochila con más espacio en mi inventario, me siento un poco más optimista y continuamos la exploración. Llego al siguiente oasis y para mi sorpresa encontramos un camello. Lo domesticamos y lo llamamos Cami el camello. Regresamos a casa, lo tuneamos, le ponemos una silla y una sombrilla. Nice. Con todo listo nos dirigimos al norte. En el camino encontramos una estructura, descubrimos nuevas opciones de construcción, terremoto y nueva visita de gusano.
Los eliminamos y seguimos. Encontramos un extraño pozo donde recolectamos azufre y metal. Regreso a casa y colocamos el metal a fundirse. Nos creamos un hacha de metal, la perforadora de arenas y el terrario. Nos dirigimos a la pirámide y en el camino encuentro un escarabajo para el terrario. Llegamos, me pongo a construir el puente con lingotes de metal y madera. Llegamos a una cámara, encendemos las luces y receta de pólvora y explosivos. Regreso a base, colocamos el cascarudo en su nueva casa. Está el bonito. Preparo pólvora y el barril explosivo y nos dirigimos de nuevo a la pirámide. Colocamos el barril explosivo en la tumba y lo activo. Y voilà. Se abre nueva zona. Encendemos luces. Puerta misteriosa que solo funciona con artefactos. Una cueva con poca iluminación. Aquí necesitamos algo que todavía no tenemos, así que regresamos luego. Salgo y me encuentro con gusanos. Hice kill. Y continuamos. Encuentro unas ruinas nuevas, recupero pergamino antiguo, artefacto y sabemos más de la historia. De unos dioses que vinieron de las estrellas y ayudaron a prosperar con su tecnología. ¡Huele a historia! Partimos hacia el norte con la esperanza de encontrar algo útil. Nos dirigimos a un cañón entre montañas que nos lleva a una ciudad en ruinas. Al llegar al poblado, desbloqueo nuevas recetas de construcción, nuevas recetas de martillo, continuamos explorando y llegamos a una mega estructura ya entrada a la noche. Colocamos un refugio y descansamos. Ya de día nos adentramos y descubrimos tremenda plantación ilegal. Encuentro otro pergamino, desbloqueo polvos de colores, nuevo artefacto y del pozo donde obtuvimos azufre salió el gusano mamá. Tremendo raideo de parte de los gusanos y los pocos supervivientes huyendo de la zona. So fell the Emerald City of Seal Aitun, thanks to the sacrifice of others. Debemos pelear y luego salir huyendo. Continuamos con el viaje. Nuevos temblores. Enfrento a los gusanos. Chapuzón en el agua y encontramos entrada a cueva. Encontramos unas setas y Mr. Egg de los desarrolladores. Nuevas ruinas y una gran cantidad de recetas nuevas como lanza de metal, baúl, estofados, pico de metal, chimenea y nuevas piezas de construcción. Luego de tan tremendo hallazgo decido regresar a base. Me concentro en expandir la base. Regreso a la pirámide, colocamos el segundo y el tercer artefacto. Se abre la puerta misteriosa y encontramos nuevo artefacto y traje de sembrador con un diseño guapardo y tremendas defensas contra el sol y el frío. Ya en casa, visita de los gusanos. El traje nos da tremenda capacidad de salto y dash en el aire. Uy, cuidado que me voy volando. Y terminamos con la invasión. Activamos nuevo artefacto y más lore sobre cómo los dioses regresaron y llevaron a los supervivientes a un nuevo mundo.
un poco de exploración y encontramos tremenda puerta que necesita algún tipo de código. Regreso a la cueva de la pirámide. De casualidad ubicamos unos lentes de visión nocturna y explorando un poco nos encontramos una inscripción con una secuencia para la gigante puerta que vimos antes. Regreso a la puerta y empiezo a encender las luces en cada punto y listo. Puerta abierta. Nos adentramos y encontramos nuevas ruinas. Desbloqueamos minas terrestres y escuchamos gran rugido de mamá gusano. Ahí pasó algo. ¿Qué mierda fue eso? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Descubro un arma alienígena que se carga con la planta ilegal. No. Esta noche me voy a manosear. Sigo investigando y encontramos nuevo oasis. Construyo refugio. Salimos a explorar y vemos por primera vez a mamá gusano. Cueva con una estructura extraña para hacer llover. Nuevo oasis y descubro el plan definitivo para encargarnos del gusano gigante. Consta de 3 simples pasos: hacer llover, 10 barriles de pólvora y gafas y arma alienígena. Esta información vale millones. Regresamos, activamos aparato alienígena para hacer llover. Una vez preparado todo, vamos al punto fijado y colocamos todos los barriles. Se acerca mamá gusano y ¡pum! ¡Hoy es un gran día para morir! Nuevo intento. Y ahora sí. Dentro de la señora gusano tenía una llave que abre un portal de regreso a casa. De regreso a base encontramos el último artefacto y vemos el resto de la historia. Ah, ok, me imagino. Él se sacrificó, por eso estaba esa llave dentro de mamá gusano. Como para que no pueda pasar el portal ni nada de eso, ¿no? Así. Así de grande. Finalmente nos dirigimos hacia la entrada donde todo comenzó. Abrimos el portal y mientras me despedía de mi amigo Kami con una mezcla de tristeza y alivio, me encuentro viajando en el tiempo y el espacio. And so I plunged into the deep fabric of space-time, gliding through tunnels of stars far beyond energy and matter. One was the way in, but at the far end, 2 were the portals, for 3 are the connected planets.
I re-emerged from a path no human had ever taken, yet I had walked on it countless times before. And there, just when I thought my journey was over, my quest began. Through space, I had traveled to the place the green gods call home. Through time, to an age when Earth was young and the moon had no stains. In that place, about 10,000 parsecs northeast from our galaxy's center of mass, I met them and became one of them. I knew their technology. I told them about a desert planet with 2 moons, where the days are long and warm, an ideal biome to seed and harvest the plant source of all our energy. After years of scanning solar system after solar system, we finally found it. We made contact with the proto-humans who inhabited the arid planet. We taught them about the leaf, and they named us Green Gods. I knew about the threat they were under, a threat to their and my existence. I knew the desert, for I had passed its trial. I knew its water reservoirs, its flora, its fauna, its ways. For many days I had survived under its scorching sun. But unlike them, I never called it home. There, back on the planet I escaped, I finally understood. I achieved clarity of mind. This people's destiny and mine were intertwined. I had seen it happen. In order to have a future, they had to live where I was born, and I had to die where they were born. Here. I had lived longer than any human who had ever lived, learning things no person will ever know. I had walked the surface of frozen planets and watched stars collapse over a silent sky. But I had to die there, on a fragile grain of sand, floating in the universe, an infinitely brief moment in the circular river of time. I had to die to save all humanity. I had to die to be born again. Y fin. Gente, Tarzan ha sido una experiencia desafiante. Su fortaleza está en la supervivencia con recursos escasos y un entorno hostil que no tiene piedad. Aunque hay áreas para mejorar, como añadir más enemigos, diversificar la fauna, pero ha sido una experiencia muy satisfactoria. Espero que le haya gustado este video. Es un tipo de formato que estoy probando, de comprimir toda una serie en un solo video, que lleva bastante trabajo. Me gustaría saber si le gustaría ver más de este contenido en el canal. Déjenmelo saber en la parte de comentarios, por supuesto. Y sin más, me despido. Espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran, y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.